después de haber visto cómo uno de los enemigos fundamentales de la izquierda hispanoamericana, del socialismo castrista, del Foro de Sao Paulo y de todo bicharraco asociado al chavismo, como lo es la CIA, haya entrado como Pedro por su casa a Venezuela y su director recibido con toda la pompa por la presirvienta interina del sí, no pensábamos que nos quedaba algo más por ver. Pero además del enemigo favorito que tienen estos socialistas, como lo es, y ya les dije, la CIA, el imperialismo, el tío Sam, el otro enemigo es Israel. La izquierda odia a Israel. La izquierda es antisemita. La izquierda es escondida detrás del... No, es que yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Con ese calamar justifican su antisemitismo y su enemistad en contra de Israel. No nos esperábamos que en medio de toda esta motopirueta que está dando el chavismo post 3 de enero, el chavismo postmadurista, no nos esperábamos que viniera un ruego a Israel. Pero tampoco nos esperábamos que viniera precisamente de quien menos nos esperábamos. Y es aquí donde uno dice, Dios mío, ¿será verdad tanta mentira? ¡Maldito seas, Estado de Israel! Yo creo que podríamos pensar incluso en tener relaciones diplomáticas, ¿por qué no con Israel y con Irán, como Turquía las tiene, como las tiene Emiratos? Tiene un solo nombre, arrastrado. Eso digo yo. Imagínate. Y se verán cosas peores, dice la Biblia, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Bienvenidos a Fuera de Orden, bienvenidos a su canal Daniel Lara Farías Presenta. Placer de tenerlos de nuevo aquí. Gracias a todos los que nos ven desde los distintos confines de Venezuela. Gracias a ti que me estás viendo escondidito allí para que no te escuchen los vecinos, porque estás dentro de Venezuela y hay unas viejas malditas del club embutidas en su licra de animal print que le echan paz a la gente diciendo, ahí están viendo a Daniel Lara Farías, que ahí son escuálidos. Saludo especial y cordial a todos los chavistas que están viniendo a ver este programa porque dicen, bueno, pero si a mí esta gente lo que hace es mentirme, déjame ver qué dice Lara Farías. Saludos cordiales a ti, venezolano en el exilio, que estás trabajando de forma ardua mientras escuchas con tus audífonos este programa para aprovechar de informarte con lo que aquí decimos mientras estás trabajando y tu jefe cree que estás muy concentrado, aunque de vez en cuando se te escapa una risita por las barbaridades que decimos aquí, ¿verdad? Gracias por darle al botón de suscribirte. Ese es el mejor honor que me haces, al igual cuando le das me gusta al programa, cosa que para mí es sencillamente fabuloso. Recuerda que la fase superior de la izquierda es el crimen y que si los dejas entrar no los verás salir por la buena, los verás salir enchancletados, porque el chancletazo tarda, pero llega. Y seguimos. Ustedes saben que yo he estado pensando en estos días sobre todas las, todas las cosas que murieron el 3 de enero. El 3 de enero murió, por ejemplo, ese gran fetiche del antiimperialismo yanqui. El 3 de enero murieron a cañonazos, cuando sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos. ¿Qué murió? Amigo, murió el odio enfermizo a los Estados Unidos. Murió el socialismo del siglo XXI, murió estos conceptos de soberanía, de autodeterminación. Murió el concepto que nos habían enseñado desde niños del patriotismo, de la defensa de la patria. Murió ese cuento y esa cantaleta de que nosotros somos los herederos de Bolívar, de que somos el pueblo que parió libertadores. Murió el cuento del ejército libertador, forjador de libertades. El ejército forjador de libertades se escondió debajo de la cama cuando escucharon el primer cohetazo. Son como el chiste aquel. ¿Dónde estaba usted cuando sonó el primer cañonazo? Al lado de donde cayó el misil. ¿Y dónde estaba usted cuando cayó el segundo? En mi casa debajo de la cama. Así fue.
Otra de las cosas que murió fue la altanería. La altanería socialista se rebajó rapidito con un chancletazo. Cuando estos bichos gritaban desaforados en contra del imperio y diciendo vengan por mí, cobardes. Cuando le gritaban al imperialismo que ellos, si se atrevían a meterse en Venezuela, ellos se iban a ir a pie a Nueva York. Cuando hablaban de la brisita bolivariana. Cuando hablaban de las formas que tenían para combatir al imperialismo y convertir a Venezuela en el Vietnam suramericano. Cuando decían todas esas barbaridades, evidentemente hacían alarde de lo que ellos creían que era, en realidad, la forma de ver la lucha en contra del imperio. Porque además de eso, probablemente fueron aleccionados por los mejores aliados que tuvo el gobierno de Donald Trump en contra del chavismo, que fue el régimen cubano. Porque el régimen cubano se encargó de decirle al régimen chavista, no, ellos no se van a meter, no les parece eso. Ellos no van a entrar. Ellos no van a entrar porque eso no va a pasar. Eso no te preocupes por eso. Eso no van a entrar. Olvídate. Eso no van a entrar. Nosotros tenemos 63 años ya. Ellos no han entrado. Esos no van a entrar ya. Entonces no te preocupes por eso, que eso no va a pasar y tal. Pero pasó. Entonces, en este momento, estos bichos están recogiendo los restos. Estos bichos están viendo cómo demonios hacen para posicionarse, pero también para reposicionarse. Pero también está ocurriendo otra cosa, que es verdaderamente penosa. A mí me da vergüenza. Bueno, no me da vergüenza, me da alegría, les digo sinceramente. El esfuerzo que están haciendo para mantener el tipo que llaman, ¿no? Para mantener la cara. Este pobre imbécil que es Mario Silva, que debería, yo siempre le he recomendado que deje de molestarse tanto, deje de coger tanta rabia, que con esa enfermedad que tú tienes, esas rabietas, tú sabes los efectos que causan. Vayan a ver el canal de Lara Farías, la cantidad, cómo se alegra por lo que pasó. Claro que me alegre, estoy súper alegre. Y voy a estar más alegre cuando a ti te pase lo que tú sabes que te va a pasar. Porque tú, ese cuentico que tienes tú, Mario Silva, de que te vas a venir con la alemana para acá, eso no va a pasar, ¿oíste? Eso, olvídate de eso. Olvídate de eso. Así que, saludos. ¿Okay? Pero el esfuerzo que anda haciendo Mario Silva, que probablemente le está causando problemas hemorroidales, de aguantar, de tener que utilizar, de que ya los programas de ellos ya no duran 5, 6, 7, 8 horas, como duraba antes, sino que ahora tienen que buscar cómo demonios llenan la programación porque perdieron a la estrella principal del canal, que era Maduro. Maduro tenía como 5 programas. La mitad de la programación de Venezolana en televisión se perdió. Además de eso, ya el programa de los psicópatas estos, de los indigentes de la comunicación, que si su la conducta, que si la hojilla y el mazo dando, ya no dura las 4 o 5 horas que duraba antes, sino que tienen que durar rapidito porque a él sí no le gusta. Rapidito porque la presirvienta dijo que no se puede estar hablando tanto. Y entonces hemos visto cómo Mario Silva, en medio de ese síndrome de abstinencia que debe tener, ha tenido que reponer en su programa una intervención de Diosdado Cabello. Imagínate tú cómo está la hora. Imagínate tú cómo está la hora que Mario Silva está poniendo en su programa Diosdado Cabello. Así estará. Así estarás. Claro, porque después que tú fuiste esclavo de los designios del castrismo y agente del castrismo en Venezuela, cuando viste que a los soldados castristas los convirtieron en jalea de hombre, cuando viste cómo le cayeron cañonazos y tuviste que correr por todo Fuerte Tiuna tú también, bueno, ahí evidentemente tú te das cuenta de que la vida no vale nada, y mucho menos la tuya. Y eso aplica para Mario Silva, eso aplica para los periqueros que trabajaban en el Mazo Landro, para los periqueros que trabajan en La Hojilla, para los periqueros que trabajan en Suracoruta, para toda esa gente. Toca lo mismo. Ellos saben lo que les pasó. Y aunque intenten hablar suavecito, bueno, ellos saben todo lo que ocurrió. Sobre todo saben lo que es la reacción de la gente. Ya nadie habla de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el expresidente que más rápidamente ha olvidado el país. Si es que acaso fue presidente alguna vez. Si es que acaso merece ser llamado expresidente. Ahorita, en algún momento se le llamará expresidiario cuando lo entierran después de que sus huesos se conviertan en polvo dentro de esa celda en la que se encuentra. Pero hay una competencia para ver quién se arrastra más ante los Estados Unidos en este momento. ¿Quién da mayores muestras de ser el amigo fiel del tío Sam?
Hay una competencia por ver quién propone llegar más lejos. Y entonces aquí está la que recibió la CIA. Están los que piden, no, hay que dolarizar la economía. Están los que dicen, no, vamos a pedir a los Estados Unidos que le vamos a vender más petróleo. Y dicen, no, vamos a pedir a los Estados Unidos que no nos los venda, que se lo mandamos y que nos mande gasolina. No, hay que ir hacia una reconversión monetaria completa y utilizar el dólar. No, vamos a cambiarle el nombre. Por ahí va a venir alguno que va a decir, vamos a cambiarle el nombre a la Plaza Bolívar. Ahora se va a llamar la Plaza Donald Trump. Y fíjate que ya no dicen el señor Trump, presidente Trump. Ahora dicen Trump. Ahora todos compiten para ver quién pronuncia mejor el inglés. Todos andan hablando de la paz y todos andan hablando de interpretando lo que ellos consideran paz, interpretándolo cada uno a su manera. Es una cosa verdaderamente triste verlos. No, mentira, no es triste. A mí me alegra muchísimo verlos en ese plan. Me alegra mucho verlos en ese plan y espero de verdad que les vaya peor a cada uno. Espero que les vaya mal, espero que estén respirando hondo, espero que esas lágrimas en la oscuridad, en la almohada, le estén siendo lo suficientemente amargas. Y espero de verdad que todos esos testaferros que se dieron a la fuga se sigan dando a la fuga, porque es que esa es la otra. Aquí lo que está ocurriendo puertas adentro es horrible porque hay un poco de gente. Por ejemplo, ¿usted se imagina esos testaferros de Maduro? ¿Cómo están ahorita? Muchachos, eso tienen 2 semanas bebiendo caña. Eso tienen 2 semanas de pea. ¿Usted se imagina cómo están esos testaferros de Cilia? Muchachos, contentísimos. Y al mismo tiempo, ¿usted se imagina cómo brincarán en su cama todos los chavistas cuando escuchan volar un helicóptero? Todos esos capos del chavismo. Ya empezaron ciertos gobernadores a ofrecerle de todo a los empresarios, a los comerciantes. Ya están pasando cosas. Y cosas seguirán pasando. Yo he contado cosas hoy en la Carta Cifrada. La Carta Cifrada es una publicación que sacamos exclusiva para nuestros suscriptores del Plan Full en mi cuenta en Patreon. Y hoy hemos hecho un análisis precisamente sobre eso que quedó de la patria, de quiénes son los últimos patriotas. Los últimos patriotas se llama la Carta Cifrada de hoy. Puedes leerla si te suscribes a mi cuenta en Patreon, porque suscribiéndote nos ayudas a continuar con este programa y además obtienes recompensas a cambio, recompensas que aumentan día por día. La Carta Cifrada semanalmente se están publicando en este momento 3. A partir del 1 de febrero se van a publicar 4 a la semana. Análisis exclusivo para suscriptores. Tengo que decirte también que tengo un aliado fundamental para lo que ha sido mi proceso de pérdida de peso, de salud, porque el problema no es la pérdida de peso, el problema es tener salud. Eso es lo importante. Eso que decían las abuelas, lo importante es que tenemos salud. Bueno, cuando uno no la ha tenido y la logra, uno entiende lo que significa el valor de la salud. Tengo que decirles que Julio Ramón Pérez está haciendo la labor de acompañamiento de todo aquel que necesite apoyo en sus procesos de pérdida de peso, en su proceso de reconfiguración de su salud. Porque resulta ser que vas a hacerte una operación bariátrica, tienes que hacer la preparación previa, necesitas a alguien que te apoye, está Julio Ramón Pérez. Ya te hiciste la operación bariátrica y estás viendo cómo es que tienes que reconfigurar tu vida. Julio Ramón Pérez puede acompañarte en ese proceso. Estás con el Ozempic, con el Wegovy, con cualquiera de estos medicamentos derivados del semaglutide y quieres ir paso a paso con el asunto y comprender el proceso en el que estás, Julio Ramón Pérez te ayuda. ¿Quieres seguir que si con la dieta keto, que si con la dieta aquella y tal, pero quieres estar trabajando en tu mente para ejercitar la disciplina? Fíjate que Julio Ramón me mandó un mensaje en estos días, ¿no? Y me pareció interesante porque me corrigió algo que de alguna manera uno no comprende del todo. Que cuando uno le dicen, tú tienes que tener disciplina. Como si tú vas al mercado y compras, ¿verdad?, un paquete de disciplina de 500 gramos y lo guardas en el congelador. No. Decir tienes que tener disciplina, estos son los mensajes que él manda a diario para que uno vaya cogiendo mínimo. Decir tener disciplina es irracional. La disciplina no aparece de un día para otro. Es la consecuencia de un proceso que se construye. Julio Ramón Pérez te ayuda a construir esa disciplina. Comunícate con él para que tengas el acompañamiento necesario en tu proceso de salud vinculado a mejorar tu imagen, a bajar de peso,
a aumentar tu masa muscular, a fortalecer tu alimentación, a fortalecer tu salud alimenticia y todo lo relacionado con eso. Si estás en España, Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 de España. El bufete número 1 en materia de extranjería. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores. Si tú estás pedido para los Estados Unidos, tú deberías comprarte una póliza con tiempo. El mejor momento para comprarte una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado Nicolásito Mamaloduro pidiéndole perdón a Israel. Eso puede ser una cosa horrible. Eso puede ser terrible. Pólizas de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos. Ey, activado por poco tiempo. ¿Vas a viajar? Póliza de seguro de viaje con 10% de descuento si vas de mi parte. Ahí está pues. La primera promoción del año. Vas a viajar y necesitas una póliza de viaje. Llama ya a tu asesor Gustavo. Lo llamas de mi parte y le dices, ¿y mi descuento? Y tu asesor Gustavo te va a dar ese 10% de descuento. Que ni Cilia con doble plancha lo podría lograr. Tu asesor Gustavo, para que te asegures bien. Ni hablarte de lo que te tiene y citas tú, mira. La declaración de impuestos es importante, pero saber que muchas veces de esa declaración no tienes como consecuencia pagar, sino cobrar, es maravilloso. Porque cuando tus ingresos no son lo suficientes para pagar, la agencia de impuestos de los Estados Unidos te tiene que hacer un reembolso. Y ese reembolso puede durar entre 3 o 4 semanas. Para que ese reembolso sea inmediato, declara con Easy Tax to Go que con su programa Easy Advance te puede adelantar hasta $6,000 de tu reembolso. Y cuando, por supuesto, ese reembolso llegue, lo restituyes. Es un maravilloso programa que la gente de Easy Tax to Go tiene. Easy Advance. Declara tus impuestos, sabandija. Cuidado. Si no los declaras, eres una sabandija. Si los declaras, no lo eres. Te lo prometo. Y se tatuó con su analista estrella Merángel Lantan y el muchacho de la película, Leonardo García. Israel y el chavismo. El chavismo e Israel. ¿Quién inauguró las invectivas en contra del chavismo en estos 27 años? Ahora con ustedes, el creador de la frase que se lo llevó a la tumba. Porque evidentemente, Ras Chacumbele. Escúchalo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Bueno, esas vísceras se le volvieron, ya tú sabes, ¿no? Esas vísceras desaparecieron así, licuadas, y se fueron por el retrete. ¡Maldito sea! ¡Terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Pueblo heroico, pueblo bueno. Bueno, eso fue lo que hizo Chávez. Chávez inauguró el antisemitismo chavista. No, pero es que el Estado de Israel... El antisemitismo chavista. Los tipos eran unos grandes antisemitas. Se disfrazaban de pro-palestinos para en realidad esconder su antisemitismo. Odian a Israel, odian a los israelitas, odian a los judíos. Odian a todo el mundo, odian demasiado. Eso está claro. ¿Qué le pasó a Chávez? Se murió y no volverá. Su heredero al trono, Nicolás Maduro, el presidiario, imitando a su mentor, llegaba a esto. Naciones Unidas ha permitido el bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Siria. Todos los días permiten el bombardeo del pueblo árabe de Yemen. Y ahora también van a voltear hacia un lado. Ahora, ¿qué dice Berlín? ¿Qué dice París? ¿Qué dice Londres? ¿Qué dice Washington? Van a seguir alentando al Hitler del siglo XXI, ahora contra el pueblo noble y pacífico de la República Islámica de Irán. Pues yo digo, el pueblo de Venezuela, bolivariano, humanista y pacífico, dice no a la guerra. Esta locura hay que pararla. Pueblo de Israel, pueblo hermano judío, como cristiano y heredero de Sefardí, les digo, detengan la locura de Benjamín Netanyahu. Solo el pueblo de Israel puede detener esta locura. ¿A dónde va a llevar este guerrerismo? ¿A dónde va a llevar tanto racismo, intolerancia, tanto odio, tanta violencia? Es que creen que con misiles
y bombas van a someter la voluntad de los pueblos del mundo? ¿A dónde va a llevar tanta destrucción? Paren ustedes la agresión y la guerra contra el pueblo palestino, contra el pueblo del Líbano, contra el pueblo de Siria, contra el pueblo de Yemen y contra el pueblo noble de la República Islámica de Irán. La pelota está en la cancha del pueblo judío de Israel. Detengan esta guerra inmoral, esta guerra criminal. Bueno, mira, la pelota de Carey la tenías tú en la madrugada en que te llevaron en chancleta para una celda en Nueva York. Por cierto, Nueva York, la ciudad de Nueva York, lo más lindo de este mundo. Decía la canción, allí viven más judíos que hasta en el mismo Israel. Así que estás en el sitio que siempre quisiste estar, rodeado de judíos. Y que sefardita. Ay, Nicolás. Por cierto, que el día de ayer me enteré. Bueno, surgió por ahí, no sabemos si es verdad o no, pero uno de alguna manera tiene pequeñas alegrías a veces. Pero se filtró por allí o comentaron por ahí en las redes sociales que supuestamente Nicolás Maduro estaría atravesando por un fuerte cuadro depresivo en su presidio. De verdad, no lo lamento para nada. De verdad, no es algo que me haga sentir mal. Sobre todo cuando yo me pongo a pensar en todo el daño que hizo Nicolás Maduro durante estos años. Uno lo que dice es, mira, sí, ojalá la esté pasando mal. Cuando yo normalmente en la mañana me despierto, reviso cuál es la previsión del tiempo en la ciudad en la que estoy. Ahora tengo otra costumbre. No solamente reviso en cuánto estará la temperatura aquí donde estoy, también reviso en cuánto estará la temperatura en Nueva York para alegrarme al saber que tienen menos 13 grados y unas nevadas maravillosas. Porque ahí debe estar entrando el frío así por esa ventana de la celda. Si es que acaso tiene ventana, yo espero que no tenga ventana y espero que tampoco tenga calefacción. Bueno, Daniel, pero tú sí eres malo. Sí, malo es él. Malo es él. La otra cosa es el tema de cuántos años le deben haber caído encima a Cilia. Yo me siento profundamente feliz por eso. Porque yo me imagino a Cilia intentando mantener la cordura. Una tipa que normalmente lo que hacía era maldades, ¿no? Una tipa supersticiosa. Una tipa que movió la estatua original de María Leonza hasta Sorte para pagar una promesa porque le habían soltado a los narcosobrinos. Bueno, María Leonza se devolvió a montar en la danta y se trajo un helicóptero para que te llevaran, Zamacuca. Cuando uno ve todas estas cosas, uno en efecto termina pensando que el chavismo, lo principal que ha perdido en todos estos días es la cordura. Ellos intentan mostrarse con tranquilidad. Ellos intentan mostrarse como si nada estuviese pasando. Pero amigos, lamentablemente para ellos, lo que están viviendo, creo que nunca se lo habían imaginado. Yo he recordado estos días mucho a Arturo Uslar Pietri cuando en un ensayo hablaba de cómo los conquistadores españoles, los primeros en llegar al continente, los iniciales, de alguna manera se deshumanizaron al momento de ver el contexto en el que estaban llegando, porque la gran mayoría eran unos marineros incultos que habían salido de unos pueblos donde el bosque más grande no era la gran cosa, donde el río más grande quizás nunca lo habían visto, donde el cuerpo humano para ellos estaba vedado porque no veían a una mujer desnuda quizás nunca. Y todo eso para ellos era algo que no estaba como en su mente. Y decía Uslar Pietri en ese ensayo que cuando esos, por decir de alguna manera, esos incultos o digamos personas con poco conocimiento del mundo, de la naturaleza e inclusive de la naturaleza humana, llegaron a un continente y se encontraron con un río como el río Amazonas, como el río Orinoco, como el río Caroní. Se encontraron con unas selvas, con unos árboles a los cuales no les veían nunca la copa, donde se perdían en medio de la selva y la selva se los tragaba literalmente, donde llegaban a un sitio y se encontraban que había una tribu con 1000 personas desnudas, cuando ellos jamás habían visto un cuerpo desnudo. Por supuesto que debe haber sido una situación muy grave para ellos, porque decía Uslar Pietri, terminaron pensando que estaban en un sitio fantástico donde cualquier cosa se los podía tragar y que si había
tal tamaño de árboles, seguramente había tal tamaño de monstruos, tal tamaño de hombres, tal tamaño de animales. Al chavismo le está pasando eso ahorita. El chavismo en este momento todavía no ha entendido la fuerza de los helicópteros que se llevaron a Nicolás. Todavía no han entendido la fuerza del chancletazo que le dieron. Todavía no han podido asimilar la fuerza de ese cholazo, de ese chancletazo que les dio el imperialismo yanqui, al cual ellos tanto insultaban. Tantos años pasaron ellos hablando del imperialismo y del imperialismo es malo y que la CIA y todo aquello, y no se daban cuenta que los tenían adentro haciendo todo el trabajo, porque los bichos los calibraron muy bien. Cuando usted ve las cosas que está haciendo el gobierno de Donald Trump en contra del régimen chavista, se da cuenta que estos bichos les tenían el movimiento desde hace muchísimos años. Todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos, del Estado profundo de los Estados Unidos, tenían perfectamente medidos a estos bichos, sus testaferros, sus negocios, sus falencias, sus carencias, sus problemas mentales, sus complejos, sus megalomanías, sus manías, su mitología, sus creencias, sus valores. Y ahí los están demoliendo, ahí los están derribando, ahí los tienen a todos bailando, moviendo la cola. Cuando usted ve eso, lo que se da, de lo que se termina dando cuenta es de que en efecto el chavismo perdió su base de sustentación. Y usted se da cuenta inclusive en las herramientas de comunicación que están utilizando. Usted se da cuenta en la forma en que están intentando fingir demencia. En la forma en que están intentando ocultar que a la gente que está en Venezuela, que quizás no puede salir a celebrar estrepitosamente todo lo que ocurrió, pero la forma de celebrar es con el silencio. La gente, Nicolás, la gente anda pendiente de la lucha por la lucha. La gente anda pendiente de otra cosa. La gente decidió no hablar ni para bien ni para mal. Y eso ha convertido al chavismo en un rehén del silencio. Porque si tú no permites que la gente se exprese y diga lo que siente en este momento, no van a decir nada bueno. No van a decir nada malo, pero tampoco van a decir nada bueno. Y al final esto que va a causar que Nicolás Maduro sea un recuerdo de algo que ocurrió alguna vez, un paréntesis dentro de la historia que no podrán ni siquiera ellos mismos explicar. Y por esto es que hay que recordar todo lo que estos bichos hacían y todo lo que decían con respecto a Israel. Ya basta de la locura de Netanyahu contra los pueblos musulmanes, los pueblos árabes y los pueblos del mundo. Le hago un llamado al pueblo de Estados Unidos, al pueblo noble que se ha visto en las calles recientemente. Solo el pueblo de Estados Unidos puede derrotar la locura de que Estados Unidos se involucre en la guerra. Es un llamado que hacemos desde la Venezuela pacifista, desde la Venezuela bolivariana, que desde las calles, de todos los rincones, de norte a sur, de este a oeste, en los Estados Unidos de Norteamérica, se levante una sola voz. No a la guerra, no a la guerra, no war, no war, no war. Al gobierno de la República Popular China, al gobierno de Rusia, al gobierno de Turquía, al gobierno de los países del Consejo del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait y a todos los países del sur global, pero en especial a los países musulmanes, que acompañemos a la República Islámica de Irán en su deseo de paz, en su derecho de paz, en el derecho del pueblo de Irán, y paremos y se pare esta locura. Bueno, la pararon, te sacaron en chancleta. Fíjate que ahora le toca a Irán, ¿no? Allí la mortandad que hay en Irán, con los ayatolás matando a la gente que está protestando en contra de ese régimen opresor, bueno, ya se cuentan por miles. Pero además de esto, si algo murió también con los cañonazos que sonaron el 3 de enero, fue esa monserga consuetudinaria según la cual los Estados Unidos no se iba a atrever a meterse en Venezuela porque los chinos y los rusos y los iraníes iban a salir a defender a Venezuela. ¿Qué ruso salió a defender a Venezuela? ¿Qué chino salió a defender a Venezuela? ¿Qué iraní salió a defender a Venezuela? Los cubanos que estaban defendiendo no a Venezuela, sino invadiendo a Venezuela con Maduro como rehén, los convirtieron en jalea de hombre. En mermelada de gente los convirtieron. Ahí quedaron tendidos. Entonces, estas monsergas también nos sirven para darnos cuenta de que detrás del antisemitismo, lo que había, de este antisemitismo chavista, había además eso que llaman un parejerismo. Eran unos grandes parejeros.
En realidad, sin conocer la cultura hebrea, sin saber qué significa. No, ellos lo que querían era ser los muchachos malos del salón. Ellos eran unos wannabe. Ellos se querían poner del lado de ¿cómo se llama? De los fanfarrones del liceo y pensando que jalándole mecate a los fanfarrones del colegio, esos fanfarrones del colegio los iban a proteger a la hora de que alguien quisiera poner orden en su barbaridad. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que llegó a los Estados Unidos o llegó Papitrón, les lanzó la chancleta y no apareció ni un ruso, ni un chino, ni un iraní a defender al chavismo. Y los cubanos que aparecieron los convirtieron en parte del asfalto, en decorado asfáltico. Eso también se murió. ¿Y para qué quedó Maduro? Bueno, para su Yes Peace, Not War. Yes Peace, Not War, por favor, Astrojock. No andes por la vida hablando como Maduro hablaba inglés, porque ya eso pasó de moda. Maduro se jodió y Chávez se murió. Por lo tanto, aprender inglés con Astrojock y su método Chunks sería la mejor opción que tendría posible. Comunícate ya con Astrojock. Mira, en sus redes sociales está siempre activo. @Astrojock, @Astrojock. Aprende inglés con el método Chunks y olvídate de aquellos traumas con el verbo to be. Inglés fluido con Astrojock. Tengo que decirte que el doctor Ricardo Pérez me ha dicho, mira, vamos a ofrecerle a Delcy. Delcy, cumple, tú como presirvienta, cumple con lo que Trump te ordenó. Si tú cumples con lo que Trump te ordenó, te dejamos ir para que el doctor Ricardo Pérez evalúe qué se puede hacer con esa cara tuya que parece más bien de utilería. A veces yo veo la cara de la presirvienta Delcy y digo, Dios mío, pero ¿por qué no la alquila? Así la gente que necesita pedir un reposo psiquiátrico puede tranquilamente, se pone en la cara de Delcy y le dicen, ay, no, miren, usted no puede trabajar más nunca. El doctor Ricardo Pérez puede ayudarte con todos esos detallitos que quieres resolver en tu fisonomía, con la responsabilidad de un médico que sabe lo que hace, porque es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y usted no va a ir para Escocia este año. Delcy quiere porque le dijeron que hay alguien que se parece mucho a ella en el lago Ness. Pero el monstruo del lago Ness asevera que él no se parece a la presirvienta. Yo creo que deberíamos hacer un arreglo. Señor monstruo del lago Ness, salga a flote y díganos en qué se parece usted a la presirvienta Delcy. De repente usted que me está escuchando puede ser uno de los que vaya a ver al lago Ness y le salga el monstruo del lago Ness y cuando escuche que usted es venezolano le diga, yo no soy el gemelo de la presirvienta Delcy. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, vámonos para Escocia. Otra vez, claro que sí, con las ganas que tengo yo de irme a Escocia y comunicarte mejor debe ser una de tus guías en esta ocasión. Atención, que cuando te comunicas de forma efectiva, mejoras tu comunicación y mejoras tu vida. Eduardo Villegas, coach de comunicación, tiene para ti la guía perfecta para que paso a paso vayas aprendiendo lo que significa comunicarte efectivamente. Por ejemplo, no, pero es que yo lo que quiero es defender mi tesis. Bueno, Eduardo Villegas, con su programa de mejora de la comunicación, puede ayudarte a que esa defensa de tu tesis tenga la calidad que requiere una defensa académica y tú te sientas con Eduardo Villegas y empiezas a hacer todo tu plan de mejora para que superes el miedo escénico, eso de quedarse trancado cuando estás hablando, mejores tu fluidez, sepas cómo identificar cuando el público está siendo contigo, teniendo feedback en esa comunicación. Comunícate con Eduardo Villegas. Síguelo en su cuenta en Instagram, @coach_piso Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas. Y entonces, ¿en qué termina el antisemitismo chavista? Lamentablemente, como es la derecha, como es Javier Milei, que todo se decide en Washington o en Israel, porque Javier Milei quiere ser más arrastrado que los arrastrados en los temas del sionismo. Fue a Miami a declarar Javier Milei que le parecía muy bien lo que estaba haciendo el gobierno de Israel con Palestina en Gaza, que iba muy bien, que contaba con su apoyo. Y salió la derecha, la sayona, a apoyarlo y a decir que sí, que estaba de acuerdo con eso.
¿Cómo se puede llamar eso? Dignidad, independencia, pensamiento propio. Tiene un solo nombre: arrastrado. Arrastrado te dije. Arrastrado te dije. Bueno, como estás llamando arrastrado, vamos a escuchar este arrastrado tuyo. Venezuela tiene que tener relaciones con todo el mundo. Turquía, Vietnam, Singapur, Emiratos Árabes. Y yo creo que debemos tener relaciones con Estados Unidos, una embajada, como con China, como con Rusia, porque es nuestra autodeterminación. Yo creo que podríamos pensar incluso en tener relaciones diplomáticas, ¿por qué no con Israel y con Irán, como Turquía las tiene, como las tiene Emiratos? Y si hay alguna diferencia, decírsela desde el marco de la política. Es una idea aquí que yo planteo, en el marco de la diplomacia. Son ideas que me van viniendo a la mente. Venezuela debe avanzar a ser un país de paz, con relaciones comerciales con todo el mundo. Y si hay problema, el derecho, la Constitución, los mecanismos diplomáticos para resolverlo. Entonces, primera tarea, paz. Unidad para la paz. Segunda tarea, unidad para avanzar. Chico, pero lo que hace un cañonazo, ¿verdad? Hablar bien de Israel o tener relaciones con Israel era ser un arrastrado. Había que maldecir al Estado de Israel como hizo Chávez. Había que, de hecho, quien rompe las relaciones entre Venezuela e Israel, relaciones históricas, fue Chávez, que primero expulsó al embajador y después rompió relaciones de cuajo y por completo. En la historia del nacimiento del Estado de Israel está anotada Venezuela en los distintos momentos de nuestra historia. Entiéndase que era canciller de Venezuela Andrés Eloy Blanco, y fue él el encargado en aquella reunión de las Naciones Unidas en depositar el voto favorable de Venezuela para la creación, para la partición de Palestina, la famosa resolución que creó el Estado de Israel. Se le recuerda mucho a Andrés Eloy Blanco por esto en Israel. Luego hubo relaciones que inclusive en la propia época de las dictaduras venezolanas, entiéndase, durante la dictadura de Pérez Jiménez hubo una muy buena relación con Israel, hasta el punto de que se le recuerda muy bien a Pérez Jiménez también en la Cancillería y en el cuerpo diplomático israelí. Hubo además una buena cantidad de refugiados judíos sobrevivientes del Holocausto y de las persecuciones en Europa y en otros lugares que tuvieron a Venezuela como su hogar. Hubo una comunidad hebrea importantísima en Venezuela que, siendo de tradición y de origen judío, de origen hebreo, se implicaron en Venezuela, teniendo además de eso posiciones de importancia en el ámbito cultural, en el ámbito político. Y por supuesto que eso fue importantísimo también para la cultura venezolana y para el crecimiento de Venezuela como nación. Debe decirse además que importantes iniciativas tecnológicas y de organización administrativa le sirvieron de mucho a Venezuela al momento en que se estaba construyendo el Estado moderno. Por ejemplo, la tecnología aplicada a la agricultura en Venezuela del sistema de riego por goteo, que fue una iniciativa tecnológica de los israelíes. El tema de la organización de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, bajo el modelo planteado, sí, por la Organización Internacional de Trabajo, pero con una implicación muy importante de la Central de Trabajadores Israelitas, la Histadrut. Cuando usted revisa que en efecto tenemos una particular implicación de personalidades de cultura hebrea o de origen hebreo que son venezolanos, y que además de eso nadie les puede negar su venezolanidad, se da cuenta de que siempre fue ficticia, ajena a la cultura venezolana, esos gritos de Chávez. Vuelvo y repito, estos bichos lo que querían era congraciarse con los fanfarrones del colegio, para ver si esos fanfarrones los defendían. ¿Qué puede estar ocurriendo ahora? Bueno, por un lado puede estar ocurriendo que
Estos bichos están buscando la manera de ver cómo demonios hacen para que no les vaya mal a ellos también. No vaya a ser que llegue a pasar algo y que, cónchale, me pase algo, ¿verdad? Eso puede ser algo de lo que esté pasando. También puede pasar otra cosa. También puede estar ocurriendo, amigos. Y no descartemos esto. También puede estar ocurriendo que estos bichos estén en una competencia interna para ver quién se recoloca mejor. Que estén en una competencia interna para que les perdonen la vida. O que estén haciendo una labor de actuación donde consideren que en realidad esta apertura ellos ya la tenían planteada hacer, que no se habían dado los momentos y que es ahora el momento de abrir todo lo que tengan que abrir. De nombrar un embajador en Argentina y recibir un embajador de Milei. De nombrar un embajador en Israel y recibir un embajador de Israel. De nombrar un embajador en los Estados Unidos y reabrir la embajada de los Estados Unidos en Venezuela y la de Venezuela en Estados Unidos. De volver a la OEA, de volver a la Comunidad Andina, de restablecer relaciones con todos aquellos países a los cuales echaron para el zafacón durante su locura radical. E inclusive no les extrañe que aquí venga una especie de reconfiguración de la relación del chavismo con Rusia, con China y con Irán. Porque si a la hora de la chiquita Rusia lo que hizo fue mandar un comunicado, a la hora de la chiquita China lo que dijo fue, acuérdate que me debes 20,000. Y a la hora de la chiquita Irán estaba matando a su propia gente y, como ustedes comprenderán, poco podían hacer por salvar el régimen chavista, pues aquí hay mucha gente que tiene que sacar su cuenta. Sobre todo las propias bases del chavismo. Me gustaría saber qué piensan las bases del chavismo sobre la propuesta de Nicolásito Maduro de restablecer relaciones con Israel, después que lo tuvieron durante 25 años metiéndoles en el coco el cuento de que Israel era el asesino genocida, sionista, horrible, horroroso y que con ellos nada, porque esa gente no puede existir porque desde el río hasta el mar tiene que ser Palestina. Entonces, ¿qué es lo que está muriendo aquí? Amigos, están muriendo una cantidad de mitos, de conceptos y de complejos. Esta gente ha decidido que se van a hacer harakiri o que van a simular que se lo hacen para poder sobrevivir, para ganar tiempo. La táctica castrista de la supervivencia, de un día a la vez, déjame llegar mañana, déjame llegar a mañana, les va a permitir a estos bichos tratar de avanzar lo más que puedan. El problema es que ya el juego no está en manos de la oposición falsaria, que siempre le permitía al chavismo ganar tiempo, pero con una bombona de oxígeno y siendo además de ello su bolsa de colotomía. En este momento los bichos están conectados a una máquina de oxígeno y a la vez a una máquina de diálisis. Y el botón lo tiene Trump en la mano. Y luego de la operación chancleta que les lanzó Donald Trump le sigue diciendo desde el marco de la puerta, entra, no te voy a pegar. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta, amigos, de que Chávez se murió y Maduro se jodió. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.